Bueno, Leonardo va a hablar del romancero, un tema muy particular, muy distinto porque no conocido. El romancero sefardita para fines de propaganda republicana en la guerra civil, hecho por el cónsul en Salónica, Máximo José Can. Sí. Bueno, Leonardo es argentino, vive en Israel, ex docente de la Universidad de Buenos Aires, profesor emérito e investigador asociado en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Ha escrito muchos libros que dan cuenta de las investigaciones que ha llevado a cabo sobre, entre otros temas, la Segunda Guerra Mundial y los refugiados indeseables, algunos por ahí están acá, el antisemitismo en Argentina, el autoritarismo, derechos humanos y antisemitismo en Argentina contemporánea. En la infinidad de artículos que publicó, un montón, y de capítulos en libros de otros autores, el tema principal de análisis de Senkman son las migraciones a América Latina, las comunidades judías de América Latina y las ideas y prejuicios étnicos en regímenes populistas, autoritarios y liberales. Senkman es miembro correspondiente en Israel de la Academia Nacional de la Historia de Argentina. Y entonces, muy brevemente, una síntesis, supersíntesis de lo que nos va a decir. En 1937, el entonces cónsul de España en Salónica, el escritor Máximo José Can, alemán de nacimiento y español toledano de adopción, concibió un muy peculiar proyecto político-cultural, el de la publicación, en plena guerra civil, de un romancero sefaradí. El proyecto de Máximo Can fue aprobado ese mismo año por la Junta de Relaciones Culturales y por el Ministerio de Instrucción Pública. Pero cae la República y se frustra la publicación. Solo recientemente, 80 años después de haber sido presentado el proyecto, este romancero compilado por Máximo Can ha sido editado para gran satisfacción de los hispanistas que finalmente van a poder analizarlo. Leonardo, a ver de qué trata ese romancero. Gracias, pero antes de hablar del romancero, quiero relacionar el planteo de desencriptar, que muy bien lo planteó la amiga María Gabriela, con el proyecto de desencriptar el romancero español. Tú desencriptaste la literatura del siglo de oro, que dicho sea de paso, en mi universidad está trabajada durante muchos años y hay varios libros sobre la literatura del converso por Ruth Fine, profesora del Departamento de Estudios Latinoamericanos y Españoles, y un equipo de gente, también acá en Argentina. Entonces, vamos a empezar. Es verdad, pero no con esta línea de lectura. No, pero se llama literatura, digamos, literatura sí. De converso, y hay una variedad de sí, approach al eso. Lo digo para el conocimiento de ustedes, para que sepan que acá hay libros editados sobre este tema. Yo quiero hablar sobre Máximo José Can, ese escritor sefardí, que se hizo sefardí, de Ashkenazí, cambió de lengua, el alemán lo cambió por el español, uno de los españoles más ricos que tiene los escritores sefarditas en España, ¿no es cierto? Y él fue un exilado, fue miembro de la República, se hizo republicano y fue cónsul, y además de diplomático, fue un hombre comprometido con la causa de la República Española, pero con la causa con la cual él luchó y para el cual tuvo luego que exilarse a México. Eso se lo digo así en forma muy general porque me interesa analizar ese proceso que yo diría de desencriptar, tomando el concepto de María Gabriela, el romancero popular español, el romancero que él quería mucho presentarlo como un proyecto, algo así como
un proyecto de propaganda, fíjense, de propaganda para mostrar cómo los sefardíes, digamos, la marca sefardíes del romancero popular español era una manera también de concientizar a la diáspora sefardí para que se alíe a la causa de la República. Hubo gente que no tengo tiempo para recordar, que despreciaban al romancero, ¿no? Inclusive grandes estudiosos del sefardismo como el profesor Amsten, ¿no? Samuel Amsten, quien en los años 70, que frecuentaba mucho el archivo de Menéndez y Vidal, decía que no hay que buscar en el romancero español huellas del judío español. No había que buscar en el romancero popular español huellas del judío español. Y eso es algo que Máximo José Can no aceptó y que felizmente en plena guerra civil, primero en Valencia y luego en Salónica y Atenas, donde fue diplomático, Can publicó extensos artículos donde quería demostrar que la marca, la influencia del judío español también se daba en el romancero. Sorprende leer a Máximo José Can ofreciendo al presidente de la Junta de Relaciones Culturales la idea de publicar el romancero sefardí, así con ese nombre, el romancero sefardí, para favorecer, cito textualmente, una acción cultural propagandística de la causa de la República. Sorprende precisamente un intelectual como Máximo José Can, que nunca escribió libros ni artículos como escritor políticamente comprometido. Y esto es un dato muy importante. Ninguno de los grandes libros de él, que tuve también yo digamos, el orgullo y el honor de reeditar aquí en Argentina y en México, él no se metió nunca en política. Y precisamente a mí lo que más me sorprendió es que cuando descubro, ¿no es cierto?, este romancero, que ha sido publicado hace 2 años, o editado, veo que tiene por primera vez un especial propósito de ayudar a la causa de la República. Cito textualmente, dice, demostrar a los sefardistas de Oriente que la República Española está dispuesta a enmendar las consecuencias de la trágica Inquisición. Máximo José Can, cito, la publicación de los romances es en el fondo un pretexto para la introducción. Sin embargo, no se encuentra ninguna colección de sus romances, y que muchos se lamentan de haber olvidado aquellas bellas canciones que les proporcionaban tanto deleite en su juventud. Fin de la cita. Todo esto es lo que él escribía para convencer, ¿no es cierto?, a las autoridades republicanas que lo publiquen, que lo publiquen ellos, ¿no?, con un trabajo y una introducción que él iba a escribir. Pero la noción misma de propaganda para el escritor sefardí Máximo José Can no era exclusivamente política. Él había expresado ya en revistas españolas del año 37 y 38 su convicción de que los sefardíes habían jugado un papel importante en la reedificación de España, son palabras de él, y veía necesaria una acción coordinada de todos los representantes diplomáticos de la República en los diferentes países donde existían comunidades sefardíes, especialmente en Grecia, cuyo gobierno simpatizaba con los nacionalistas franquistas. En Grecia él fue diplomático en los años que estamos hablando, ¿no? Ahora bien, la recuperación que él llamaba del sefardismo dentro del romancero español, lo quería justificar más ideológicamente y no solamente lingüísticamente, ¿no? Y él decía que los judíos españoles debían aprender español, el español de España, no el judío solamente, no habla solamente el judío español, en los términos de desagravio. Y lo dice así: antes de la República,
España era un país antisemita, que no solo no tenía interés por sus judíos, sino que lo despreciaba. Pero a la España democrática que fundaba tantas escuelas dentro del país, pregunta, ¿por qué no le sobraban unos cuantos maestros para enviarlos a ultramar? A ultramar para las comunidades judías sefardíes. ¿Por qué, decía hace poco una mecanógrafa sefardita, me legaron mis padres ese idioma que si viajo 2 horas en tren no me sirve ya para nada? Habla del judío español. Ya no me sirve para nada. En vez de enseñarme el español puro con el que podría obtener una colocación en España o en América. Pero ese tipo de reflexiones él lo introdujo como justificativo, como, no sé, considerando, para que le aprobaran su proyecto. El horizonte de la mira de la propaganda, que él llamaba propaganda, velaba para que sea conocida la hispanidad cultural e identitaria de los judíos sefarditas, sobre todo en Salónica. Acordémonos que Salónica entonces tenía 130.000 habitantes, de los cuales 80.000 vivían cuando el 26 de octubre de 1912 entraron las tropas griegas, y Máximo José Cán las describió así, como una opulenta urbe hispánica. Sí, el mismo Máximo José Cán caracterizaba de hispánica a Salónica, ¿no? Y acá viene la percepción del habla. Él como cónsul, él aprendió a escuchar y a entrar en relación y a entrevistar a un montón de judíos que hablaban el judío español, y que también cantaban canciones del romancero español, no solamente canciones de la tradición sefardí. El habla de los judíos españoles en Salónica, decía él, era afín a, cito, los antiguos romances, esa historia cantada de la cultura hispano-sefardita. Más precisamente, Máximo José Cán tomaba como ejemplo a la misma ciudad de Salónica, que dice que posee Salónica un romancero más rico. Se canta cuando se habla. Escuchen esto, se canta cuando se habla. Y se habla con los mismos tonos melódicos y ritmos que se manifiestan en los romances. Fin de la cita. Él hace una comparación entre los ritmos y las melodías de los romances españoles y el habla de los sefarditas. Y habla especialmente de un sector que yo quiero... El micrófono. Sí. Y él habla de un sector de los sefarditas que a mí me interesa especialmente, porque se olvidan de que los sefarditas también eran obreros y proletarios. Y entonces él dice así: el judío español del proletario sefardita de Salónica, bien que contenga unas cuantas partículas turcas y hebreas, es todavía casi un nítido castellano antiguo. Como los fobulgos pululan aún los romances, los proverbios y las consejas, el hablar vulgar que se teja alrededor de estas viejas poesías respira también en su mente. La fosforescencia de este idioma forma un contraste amargo con la vida mísera de estos obreros sefarditas en las barracas. La hermosura antigua ayuda a soportar el moderno tormento. En los faburgos no cae otra sílaba. Escuchen esto. En los faburgos no cae otra sílaba. Estas aldeas aisladas viven tan densamente envueltas en la mentalidad, en las costumbres y los anhelos españoles. Pues lo extraordinario es que la vieja, que está sentada sobre una sillita baja de asiento de mimbre, al lado de la jamba de la puerta, no te entiende muy bien si le hablas en tu español madrileño del siglo XX. Pero sí te mira con una carita radiante de placer si le citas una frase del Quijote. Lo que acababa de hablar en María Gabriela, ¿no? Bien,
el bottom line de todo esto, este proyecto nunca salió a flote porque la República Española cayó en el 39, pero lo importante de este proyecto es lo que un escritor como Máximo José Can intentó hacer utilizando este gran el romancero español y la tradición lingüística, en el cual no se entiende este proyecto, que no es solamente un proyecto ideológico, sino lingüístico, ¿no? Y acá quiero recordar, ya que me tengo que cortar enseguida, o terminar enseguida, él mecanografiaba los romances. El proyecto tenía que presentarse al Ministerio de Cultura, sí, tenía que presentarse con ejemplos que él seleccionó de los romances, ¿no? Y el tema es con qué criterio se seleccionan los romances, ¿no? Los romances del romancero español, para demostrar que allá había una influencia y había voces, ecos, ¿no? Resonancias de la tradición sefaradí. Y él dice algo que a mí me interesa por lo menos recordarle a ustedes, ¿no? Los sefarditas, dice él, fueron maestros del silencio. La soledad y la nostalgia que experimentaron en el exilio destilaron con ternura una poética de la ocultación, de la resistencia pasiva al destino, el anhelo de representar el pasado a una luz más grata, más deseable, más aprehensible. De este modo las canciones no se prolongan en el infinito, dice Can, sino que se desbordan y retornan, después de hacer eco en las paredes del corazón a la realidad histórica. Y ahora, miren, escuchen eso, si se compara una canción popular sefardí con la forma que esa misma canción ha mantenido entre los católicos, se advertirá siempre en el texto judío el impulso a limitar la antigua creación a una secreta medida, la medida de la serenidad, del inquebrantable equilibrio sefardí, que en el pasado constituyó la gran fuerza del judaísmo español. Este impulso refrenado presta a los cantos populares españoles en su forma sefardí un singular atractivo, que todavía se hace notar, incluso si las mismas canciones se encuentran con apenas diferencias en el repertorio hispánico católico. Y siempre que un viejo cantar hispánico se distingue por ese peculiar encanto, siempre que busca cristalizar la primitiva forma en una forma abreviada, puede llamarse sefardí, incluso si su contenido es puramente español. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Leonardo. Es algo muy novedoso. Yo supongo que hay muchas preguntas que surgen a partir de lo que nos acaba de decir Leonardo. A ver, Andrés, levántate así, hablas. Fuerte hablar. Sí. Sí, para YouTube. Bueno, tengo entendido en Salónica, por lo que me contaban mis padres y abuelos, que cuando los turcos y los griegos querían hacer estudios superiores, los tenían que hacer en español, porque los eruditos eran los que habían venido de España. ¿Pero cuál es la pregunta? No, ¿Es una pregunta o un comentario? Ah, un comentario, perdón. Te hizo, pero Perdón. Gracias. A ver. Una consulta a ambos Sí. disertantes. Los judíos en la España precolombina, en España, hablaban la lengua de Dios, el hebreo,
hablaban el árabe en el comercio y ese castellano en lo que ellos habían participado tanto. ¿Qué rol jugaba, si es que jugaba algún rol, el ladino y el judaísmo? Y el ladino y la caquetía, quiero decir. Bueno, yo creo que usted está confundiendo varios niveles. El judío español empieza luego de la expulsión de los judíos de España. Y usted está hablando de cuál fueron los idiomas judíos que se hablaban en la liturgia, en la poesía, como por ejemplo el Rambam, que escribía en árabe, el judío árabe, y también escribía en hebreo. Para decir que usted tiene que separar en el tiempo, hacerse una composición temporal. El judío español empieza con la expulsión. Y los idiomas judíos que se dan en la España del así llamado era áurica, ¿no es cierto?, de Ibn Gabirol, del Rambam y de todos los grandes escritores, eran multilingües. No solamente hablaban, no solamente escribían en hebreo, sino también escribían en árabes, y comenzaron siendo los primeros que escribieron, como Yehuda Levi, en las jarras españolas, digamos, el origen del castellano. El origen del castellano. Y acá estamos en una época históricamente y lingüísticamente muy distinta de la época del judío español. A ver, otra pregunta. Yo creo, sí, no es una pregunta para una respuesta inmediata, sencilla. No sé si llego a interpretar lo que quiere decir. Por empezar, me parece que no habría que esperar una partición como para que cada lengua cubriera. Eso es muy claro en el comercio, sí, porque hacía falta de un lado y el otro, o para la liturgia. Pero si hubiese que aventurar alguna hipótesis en relación a lo que usted estaba intentando decir, yo creo que la de lo cotidiano y el énfasis en la afectividad, pero digo como respuesta de qué manera se usaba, pero las lenguas más cuando hay comunidades plurilingües se enlazan, ¿no? Me pareció muy hermosa de todas las citas tan bellas que compartió Leonardo de Máximo José Can, que realmente es un grande. Hay que mirar el español del mismo Máximo José Can. Es sorprendente cómo él llegó a esa madurez del español proviniendo de donde provenía, porque de Frankfurt. Es exquisito, no me refiero lingüísticamente, digo, por las distintas lenguas que él pasó. Y él se canta cuando se habla, que fue una de las citas que hizo de Can refiriéndose a Salónica. Yo les diría que hasta nosotros, hasta el día de hoy, tenemos, aún nosotros acá, ahora, hoy, conversando, y en nuestra cadencia rioplatense y demás, esos ecos, entre otras cosas, por la preponderancia de la forma octosílaba, que era a lo que estaba refiriéndose, aunque no está dicho esto, pero es a eso a lo que se refería cuando evocaba el romancero. Y si ustedes observan en nuestro lenguaje cotidiano, también tenemos endecasílabos, también hay hexasílabos, pero el octosílabo es de hecho nuestro patrón de conversación. Y eso se arrastra desde entonces. Si quieren después en el café, observen cuando estén conversando y cuéntenle cuándo hacemos las pausas, así que se canta cuando se habla como se canta y todo ese entramado me parece muy bello. Lo otro el concepto de maestros del silencio y en relación con la serenidad también es una belleza. Que a su vez, para seguir enlazando, remite a la mística, aunque la mística tiene esa serenidad sin la cual no se puede llegar al otro estado, al del éxtasis o al de las visiones, pero también tiene
una intensidad apasionada en la bajada al compartir la experiencia de eso. Son textos muy intensos. Sin embargo, todo el concepto de la serenidad está. Respecto de la bibliografía del Siglo de Oro, es una obviedad. Yo dije que había excelentes trabajos sobre el Siglo de Oro, como no podía ser de otro modo en un periodo tan potente, y fundamentalmente en España, porque Leonardo, que me parece muy bien, y además yo quiero y admiro a los colegas de la Universidad Hebrea de Jerusalén, él siempre hace su mención de su casa, y ahí, como dije, está la amiga Ruth Fein, etc. Pero hay grandísimos textos críticos dentro de España, ¿no? Y bueno, en Argentina también. Y una cosa más que me pareció muy linda de la relación de los sefaraditas, obreros y proletarios que mencionaste, Leo, me hizo acordar a un texto de Samuel Glusberg cuando él va a Madrid y se produce una especie de equívoco que pregunta, porque quería llegar al barrio judío. Entonces le pregunta ahí a alguien que está como en un puesto de diarios, ¿cómo hace para llegar al barrio hebreo? Y el otro interpreta el barrio obrero. Entonces, la similitud fonética entre hebreo y obrero igual hace que desencadene toda una reflexión respecto de el ensamble entre los judíos y los obreros de ese momento, que es el mismo al que estabas aludiendo. Así que me parecía exacto para esta cuestión de obreros y proletarios dentro de los sefaraditas. Muy interesante. ¿Alguna pregunta más? No, no es una pregunta, simplemente decirles, dar las gracias por la labor de Champollion que han hecho los dos desencriptando, cada uno un periodo súper intenso y súper interesante de la literatura española. Y yo creo que sigan en ese camino, podrían ponerse de acuerdo, a lo mejor en hacer ciertas comparaciones entre la mística Gabriela y toda esta asimilación del romancero que hace Kant. Ustedes son almas gemelas, así que pueden. Nosotros hemos hecho muchos trabajos juntos y hemos trabajado Kant juntos también. Yo quiero recordarles a Jesús Antonio Gil. Él fue el que hizo un investigador. José Antonio Sil. Jesús Antonio Sil, de la Fundación Ramón Areces y Fundación Ramón Menéndez de Piedad. Él fue, gracias a él, que compiló ese material, estaba archivado hace años, y él lo puso en libro. Y el libro se consigue en la Fundación. No creo que llegue a Buenos Aires tan rápido, pero se puede conseguir. Eso quiero recordar. Y también el hecho de que, de alguna manera, este tema es un tema lingüístico, pero pertenece como subtema a un tema mucho mayor, que son los judíos en la Guerra Civil Española. Los judíos, en la Guerra Civil Española. La Guerra Civil, tanto de los voluntarios que llegaron también de Argentina y de Cuba, y Cuba ha sido el país que más, y acá la compañía, la colega, ha estudiado muy bien el tema de los voluntarios cubanos a la Guerra Civil Española, más de 1.200, ¿no es cierto? 1.500, no hay otro país latinoamericano que mandó tanta gente como la isla de Cuba. Bueno, entonces, ese es un tema que también acá en Buenos Aires ha empezado a trabajar. Salió hace pocos años, 2 o 3 años, un libro, ahora no recuerdo el nombre exacto del autor, pero yo lo conozco muy bien, lo cité, lo trabajé, sobre los judíos argentinos que fueron a la Guerra Civil Española, que son mucho más de lo que se piensa, ¿no? El caso de Máximo José Cano fue voluntario. Él ya emigró a España en la década del 20, por amor a la Sefarad de Toledo. Vivió allá, se hizo ciudadano español, y fue acreditado como diplomático. Y él tiene una ¿cómo se dice?, una influencia muy grande en el renacimiento de lo que sería la cultura sefaradí. Nosotros, con un grupo de otros colegas,
un español, ¿no? De la Universidad Gijón. Gijón, ¿ves? Martín Gijón. Mario Martín Gijón, hemos hecho un estudio crítico e introductorio a la mejor novela, la más grande novela que yo quiero que ustedes sepan, de Máximo José Can, que se llama Efraín de Atenas, que son 100 años de la vida de un judío asimilado que se termina viviendo y muriendo cuando en el año 43 los nazis destruyen Salónica. Ese libro fue coeditado por la editorial de Sevilla, que es una editorial del Renacimiento del exilio español, y la Universidad Iberoamericana de México. Eso salió hace muy poco. Los invito, si llega acá a Argentina, a conseguir y leerla.